Hola a todos mis queridos seguidores del canal. ¿Cómo están hoy? Espero que se encuentren genial y listos para sumergirse en un tema que ha estado dando mucho de qué hablar en el mundo del espectáculo. Hoy vamos a desgranar un poquito lo que pasó detrás de cámaras, en ese concierto tan esperado de Demet Özdemir, porque créanme, las apariencias a veces engañan, y parece que los celos estuvieron jugando un papel importante en esa noche. Así que si te gusta el drama, la intriga y por supuesto conocer los entresijos de las celebridades, quédate conmigo porque esto se pone bueno. Y si aún no lo has hecho, aprovecha ahora mismo, dale ese botoncito rojo de suscribirte para no perderte nada de lo que tenemos preparado para ti. Han sido días intensos, ¿verdad? Demet Özdemir, esa estrella turca que tanto admiramos por su talento, su carisma y su belleza, nos regaló una noche de música y espectáculo que sin duda quedará grabada en la retina de muchos. La expectativa era altísima y la realidad, en términos de presentación artística, superó muchas de las expectativas. Sin embargo, como suele ocurrir en estos eventos de gran magnitud, lo que sucede sobre el escenario es solo una parte de la historia. Detrás de las luces brillantes, los aplausos ensordecedores y la energía vibrante se tejen historias, se respiran tensiones y, en este caso particular, parece que los celos hicieron su aparición estelar, actuando como un telón de fondo invisible pero palpable para aquellos con ojos atentos. ¿De quiénes estamos hablando? ¿Qué desató esta supuesta rivalidad que, aunque sutil, parece haber estado presente? Pues bien, vamos a ir por partes, desentrañando cada capa de esta intrigante situación. Se rumorea y los rumores en el mundo del espectáculo, por muy silenciosos que intenten ser, siempre encuentran la manera de salir a la luz, muchas veces filtrados por fuentes internas o por observadores astutos. Que la noche del concierto no todo fue sonrisas y complicidad entre las figuras presentes. Hablamos de celos, sí, pero no de celos románticos convencionales entre parejas, que serían más fáciles de identificar y quizás hasta esperables en un evento de tal calibre. En este contexto, los celos parecen estar más ligados a la atención, al protagonismo, a ese deseo de ser el centro de las miradas, de sentir que uno es la figura principal en la órbita de la estrella. Y cuando hablamos de Demet Özdemir, una artista en la cima de su carrera, rodeada de un círculo cercano de amigos, colegas, equipo técnico y por supuesto, admiradores, es natural que surjan dinámicas complejas, a veces invisibles para el público general, pero muy reales para quienes están inmersos en ese ecosistema. Uno de los focos de atención ha sido, sin duda, el equipo cercano a Demet. Y cuando digo equipo me refiero a personas que trabajan con ella de manera constante, aquellos que comparten su día a día, que conocen sus rutinas, sus fortalezas y debilidades y que, de una u otra forma, se ven directamente envueltos en su éxito y en su proyección pública. Se comenta que durante los preparativos previos al concierto, y de manera más palpable durante el propio evento, hubo ciertas miradas, ciertos comentarios que escaparon a la atención general, quizás gestos sutiles, que delataban una incomodidad latente, una fricción no verbalizada. Pero ¿cuál era la causa de esta incomodidad, de esta aparente rivalidad silenciosa? Aquí es donde la cosa se pone interesante y empezamos a vislumbrar las posibles motivaciones. Se especula que una de las posibles fuentes de estos celos podría ser el creciente protagonismo de algunos de los miembros del equipo de Demet. El mundo del espectáculo es inherentemente competitivo, y cuando una figura como Demet alcanza un nivel de fama global, el círculo que la rodea también puede verse afectado por esa misma energía. Quizás algunas personas que han estado a su lado desde el principio, que han sido pilares fundamentales en su carrera, sintieron que la atención se desviaba hacia nuevos integrantes del equipo, o hacia aquellos que por alguna razón logística o de marketing, estaban teniendo más visibilidad o interactuando de manera más destacada con Demet en ese momento particular del concierto. Imaginen la situación, un evento masivo, lleno de cámaras, de medios de comunicación, de invitados VIP, y las energías personales dentro del equipo no fluyen de la manera esperada, sino que se ven teñidas por dinámicas de competencia y posible envidia. Por ejemplo, hablemos de la posibilidad de que algún maquillador, estilista, coreógrafo, o incluso un miembro del equipo de relaciones públicas, que usualmente trabajan en la sombra, en un segundo plano, de repente se encuentren en el centro de la atención, quizás por alguna anécdota que se comparte en redes sociales, por una interacción particularmente llamativa con Demet durante algún segmento del concierto o incluso en la alfombra roja previa, o por haber tenido un rol destacado en la conceptualización visual del evento. Esto podría generar un sentimiento de oye, yo también estoy aquí, yo también soy parte fundamental de este éxito,
y mi contribución no está recibiendo el mismo reconocimiento o la misma atención en otros miembros del equipo, aquellos que quizás sienten que su trabajo es igualmente crucial pero menos visible. Es un fenómeno bastante común en cualquier entorno laboral, pero amplificado exponencialmente por la naturaleza pública, efímera y a menudo superficial del mundo del entretenimiento, donde la imagen y la visibilidad lo son todo. Otro ángulo que se ha explorado en los corrillos del espectáculo es el de las amistades. Demet, como cualquier persona, tiene un círculo muy selecto de amigos cercanos, aquellos con los que comparte lazos profundos y que la conocen más allá de las cámaras. Es posible que en un evento de esta magnitud, donde se cruzan muchas personalidades, tanto del mundo del entretenimiento como de otros ámbitos, y donde la atención está enfocada en Demet, surjan pequeñas fricciones o malentendidos dentro de ese círculo íntimo. Quizás una amiga de toda la vida sintió que otra persona, más reciente en la vida de Demet o con un tipo de amistad diferente, estaba acaparando la atención de Demet en momentos clave, o que se estaba creando una nueva conexión que, de alguna manera, percibía como un desplazamiento de la suya. Los celos en la amistad son tan reales, tan humanos como los románticos, y pueden ser igual de intensos y complejos, especialmente cuando el éxito y la popularidad de uno de los amigos entran en juego. Pensemos en cómo esto podría manifestarse de manera observable, aunque sutil. Quizás durante un momento en que Demet estaba charlando animadamente con un grupo de amigos, o incluso con alguien del equipo de producción, otra persona del círculo cercano, que se sentía un poco al margen, la miraba con cierta tensión disimulada, o se mantenía un poco apartada, con un lenguaje corporal que para un observador atento, gritaba, no estoy a gusto, o esto me incomoda. A veces un simple cambio en el tono de voz al dirigirse a Demet, una forma de hablar más cortante o defensiva, o una manera de evitar el contacto visual con la persona que se percibe como una rival en la atención de Demet, puede ser un indicio clarísimo de estas tensiones subyacentes. Además, no podemos olvidar la inmensa presión mediática que rodea a figuras como Demet Özdemir. Los paparazzi, los fotógrafos, los fans en redes sociales, todos están observando cada movimiento, cada interacción, cada gesto. Si alguien dentro del círculo cercano a Demet siente que está siendo eclipsado en las fotos, que su relación con ella no está siendo percibida de la manera que desearía, o que la atención se enfoca en otros, podría reaccionar de formas que, a simple vista, parecen extrañas, distantes o incluso poco profesionales. La necesidad de validación, de mantener una cierta imagen pública, de ser visto como una parte integral y reconocida del éxito de Demet, puede ser un motor muy poderoso para generar este tipo de tensiones y comportamientos defensivos o de autoafirmación. Y por supuesto, hablemos de la propia Demet. ¿Cómo crees que ella manejó esta situación, si es que realmente existió? Una artista en el escenario está concentrada en su actuación, en conectar con su público, en dar lo mejor de sí misma. Pero es innegable que incluso en medio de la euforia del concierto, percibe la energía a su alrededor. Es posible que sintiera estas tensiones, estos pequeños choques de energía entre las personas de su entorno, pero que por profesionalismo y por mantener la cohesión del evento, haya tenido que mantener la compostura, una sonrisa impecable y seguir adelante. Imagina tener que estar cantando, bailando, interactuando con el público mientras a tu alrededor, en el backstage o en la zona VIP, se gestan estas pequeñas batallas silenciosas de egos y percepciones. Debe ser agotador y mentalmente desafiante. Se ha comentado también, y aquí entramos en el terreno de lo más especulativo, la presencia de ciertas figuras que podrían haber sido percibidas como una amenaza para algunas de las relaciones existentes. Por ejemplo, si Demet tiene una amistad muy cercana y bien documentada con un colega del sexo opuesto, y en el concierto se le ve interactuar de manera muy efusiva con él, compartiendo momentos de complicidad y risas que trascienden lo estrictamente profesional, quizás la pareja de ese colega, o incluso alguien con intereses románticos no correspondidos hacia Demet, podría haber sentido un pinchazo de celos, una punzada de inseguridad al ver esa cercanía. Aunque esto pueda sonar un poco a melodrama o a novela turca, en el mundo del glamour y las relaciones públicas, donde las líneas entre lo profesional y lo personal a menudo se difuminan, estas situaciones no son tan infrecuentes como podríamos pensar y pueden generar fricciones inesperadas. Es fundamental recordar, y quiero enfatizar esto para evitar caer en chismes vacíos, que estamos hablando de especulaciones, de interpretaciones de lo que se ha visto y se ha escuchado en los círculos del espectáculo. Los medios de comunicación, y nosotros como espectadores ávidos de contenido, a menudo magnificamos ciertos detalles, seleccionamos ciertas imágenes o fragmentos de entrevistas, para crear una narrativa atractiva y generar interés.
Sin embargo, la recurrencia de estos rumores, el hecho de que provienen de diferentes fuentes aparentemente fiables y de que las pequeñas inconsistencias en el comportamiento observado apuntan en la misma dirección, le da un cierto peso a la teoría de que los celos, en alguna de sus formas, estuvieron presentes en esa noche tan especial. Pensemos en un ejemplo concreto que podría haber ocurrido detrás de cámaras, en esos momentos de transición o de preparación justo antes de que Demet saliera al escenario. Imagina que Demet está a punto de subir al escenario, hay un momento de relax, de última revisión de vestuario. Ella está riendo y bromeando animadamente con un grupo de amigos cercanos y algunos miembros del equipo con los que tiene una relación muy estrecha. De repente alguien del equipo que no está incluido en esa charla particularmente íntima o que siente que no se le está dando la misma cortesía o cercanía, se acerca con una actitud un poco brusca, o hace un comentario sarcástico sobre la conversación, o quizás interrumpe de manera poco elegante. Este tipo de interacciones, aunque parezcan menores en el gran esquema de un concierto multitudinario, pueden ser la chispa que enciende la hoguera de los celos, generando resentimiento y un ambiente de trabajo menos armónico. Otro escenario posible, y este es más común en entornos de alta presión profesional, es el de las oportunidades. Quizás un miembro del equipo siente que por estar demasiado cerca de Demet, por ser percibido como su favorito o por tener un rol de mucha visibilidad en ese momento, otras personas, que podrían tener el mismo nivel de talento o dedicación, están perdiendo oportunidades de destacar o de recibir reconocimiento. Esto puede generar resentimiento, envidia y consecuentemente celos profesionales. En un ambiente donde el éxito, el reconocimiento y el avance en la carrera son tan valorados y a menudo escasos, es comprensible que las personas se sientan competitivas, y que la cercanía a una estrella pueda ser vista tanto como una bendición como una fuente de conflicto. Lo fascinante de este tipo de situaciones es cómo se manifiestan de forma tan sutil en un evento público de gran magnitud. No hay grandes peleas o confrontaciones abiertas, al menos no que se hayan reportado o que hayan trascendido a los medios de manera oficial. Son miradas que se cruzan en los pasillos, silencios incómodos que duran un poco más de lo normal, cambios de tema abruptos cuando alguien se acerca, o un lenguaje corporal que denota tensión en lugar de relajación. Son esos pequeños detalles, a menudo pasados por alto por la mayoría, que si prestas la atención adecuada, te dicen mucho más que 1000 palabras o declaraciones públicas. Y nosotros, los que estamos al otro lado de la pantalla, los seguidores apasionados, nos convertimos en detectives de la información. Analizamos cada gesto en los vídeos que circulan, cada imagen capturada por los paparazzi, cada tuit o historia de Instagram, tratando de descifrar lo que realmente está sucediendo más allá de la superficie pulida. Es parte de la diversión y de la conexión que sentimos con nuestras estrellas favoritas, ¿no creen? Adentrarnos en las vidas, aunque sea de forma especulativa, de estas figuras públicas, tratar de entender sus emociones, sus motivaciones y sus relaciones, nos hace sentir más cercanos a ellas y más partícipes de su mundo. Ahora, ¿qué podemos aprender de todo esto, más allá del simple entretenimiento? Primero, que detrás del brillo, la perfección y la aparente armonía que vemos en los escenarios, hay personas reales, con emociones complejas, inseguridades, ambiciones y sí, celos. El éxito de una persona, especialmente un éxito tan rotundo como el de Demet, puede generar dinámicas complejas, a veces desafiantes, en su entorno más cercano. Segundo, que la gestión de las relaciones interpersonales es crucial, incluso en el mundo del espectáculo, y que un equipo unido y en sintonía es un activo invaluable para cualquier artista. Y tercero, que la comunicación abierta, la empatía y la capacidad de reconocer y valorar las contribuciones de cada miembro son fundamentales para mantener relaciones sanas y un ambiente de trabajo positivo, incluso en un entorno tan competitivo y mediático como el del entretenimiento. Quizás para Demet y su equipo este evento y las especulaciones que han surgido a raíz de él han sido una especie de llamada de atención. Una oportunidad para reflexionar sobre cómo se están gestionando las relaciones dentro del círculo, cómo se puede fomentar un mayor sentimiento de unidad y colaboración, y cómo se puede crear un ambiente de trabajo más positivo y menos susceptible a las tensiones. Porque al final del día, un equipo unido, motivado y en perfecta armonía es lo que permite que una estrella como Demet Özdemir brille con más fuerza, sin sombras ni distracciones innecesarias. Hemos hablado de los posibles orígenes de estos celos, de cómo podrían manifestarse de manera sutil pero perceptible, y de las implicaciones que esto podría tener tanto para el equipo como para la propia artista. Es un tema complejo, lleno de matices y, como decíamos al principio, con mucho de especulación,
pero es precisamente esa intriga, esa posibilidad de ir más allá de lo aparente, lo que hace que el mundo del espectáculo sea tan cautivador y nos mantenga enganchados a las historias de quienes lo habitan. Antes de terminar, y como siempre, me gustaría saber tu opinión sincera. ¿Crees que los celos realmente jugaron un papel importante en el concierto de Demet Özdemir, o son simplemente rumores sin fundamento? ¿Has percibido tú alguna de estas tensiones en las imágenes o vídeos que has visto del evento? ¿Te ha sorprendido o interesado esta perspectiva? Déjame tus comentarios abajo, me encantaría leer lo que piensas y debatir juntos sobre este intrigante tema. Y si te ha gustado este análisis, si te ha parecido intrigante, entretenido y te ha aportado una nueva perspectiva sobre lo que ocurre detrás de cámaras, por favor, no te olvides de darle un gran me gusta a este vídeo. Eso me ayuda muchísimo a seguir creando contenido de calidad para ustedes, a seguir investigando y trayendo estas historias que tanto nos apasionan. Comparte este vídeo con tus amigos, especialmente con aquellos que también son fans de Demet Özdemir o que disfrutan de este tipo de contenido de análisis del mundo del espectáculo. Cuantos más seamos, más interesantes serán las conversaciones. Y por supuesto, si aún no te has suscrito a nuestro canal, ¿qué esperas? Únete a esta increíble comunidad de amantes del entretenimiento, del drama y de los secretos mejor guardados de las celebridades. Tenemos muchas más historias fascinantes, análisis jugosos y contenido exclusivo esperando por ti. Activa la campanita para que no te pierdas ninguna notificación. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces, cuídense mucho y sigan brillando. Adiós.